Aquí está el análisis completo del capítulo 6 de Apocalipsis, siguiendo el formato tridimensional y de análisis hermenéutico y exegético. Análisis exegético. Apocalipsis 6 describe la apertura de los primeros 6 sellos del rollo que el Cordero ha tomado en el capítulo anterior. Exegéticamente, estos sellos no son eventos del fin del mundo, sino que representan eventos históricos y patrones recurrentes a lo largo de la historia cristiana, desde la ascensión de Cristo hasta el tiempo del fin. Los 4 jinetes, VV. 1 a 8. Caballo blanco. Tradicionalmente se interpreta como la conquista del Evangelio, que salió venciendo y para vencer. No es Cristo, ya que el Cordero es quien abre el sello. Representa la expansión inicial del cristianismo. Caballo bermejo. Representa la guerra y el conflicto que siguen a la expansión del Evangelio, a medida que el Imperio Romano y otros poderes persiguen a la Iglesia. Caballo negro. Simboliza la escasez económica y la hambruna. La balanza y el precio de los alimentos sugieren que los bienes básicos serían caros, pero el aceite y el vino, productos de lujo, no serían dañados, lo que indica que la calamidad afectaría más a los pobres. Caballo amarillo, o pálido es el jinete de la muerte y el Hades. Representa la consecuencia de la guerra, el hambre y la pestilencia, que juntos tienen poder para matar a una gran parte de la población. El quinto sello, VV. 9 a 11. La escena cambia del mundo exterior a una visión celestial de las almas de los mártires. Ellos claman por justicia y vindicación. Su clamor no es de venganza personal, sino de justicia divina. Se les da la promesa de que la vindicación vendrá, pero deben esperar hasta que se complete el número de los mártires. El sexto sello, VV. 12 a 17. Este sello no es un evento continuo, sino una señal del fin de los tiempos. Los fenómenos cósmicos, terremoto, sol en tinieblas, luna en sangre, estrellas cayendo, son descripciones proféticas que anuncian el regreso de Cristo. A diferencia de los sellos anteriores, la reacción de la gente es de terror universal. Se esconden del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, lo que confirma que Jesús, el Cordero, también tiene un rol de juicio. Análisis hermenéutico. La hermenéutica nos permite aplicar el significado de Apocalipsis 6 a la experiencia de la vida moderna. La realidad de las luchas. El capítulo nos dice que la historia del mundo, incluso la de la Iglesia, no es un camino de rosas. La lección nos ayuda a comprender que la guerra, la escasez, la muerte y la persecución son parte del proceso histórico y no son una señal de que Dios ha abandonado a la humanidad. La voz de las víctimas. El clamor de los mártires resuena con el grito de la justicia social de hoy. Nos insta a escuchar la voz de los oprimidos y a recordar que Dios no es indiferente al sufrimiento. El pasaje nos asegura que habrá un juicio justo, aunque a menudo nos parezca que la justicia terrenal es lenta. La esperanza del regreso. La descripción del sexto sello no debe generar miedo, sino esperanza para los creyentes. Las señales cósmicas y el gran terremoto no son el fin, sino la prueba de que el retorno de Cristo es inminente. El pasaje nos recuerda que las luchas de los sellos son temporales, pero la promesa del regreso de Cristo y el fin de la maldad es eterna. La ira que se describe no es para los creyentes, sino para aquellos que se han opuesto a Dios. Análisis tridimensional de la lección. Dimensión espiritual. Mensaje principal. El capítulo refuerza la idea de que el Cordero está en control de la historia, a pesar del caos y el sufrimiento. La apertura de los sellos por Jesús es un acto de soberanía divina que revela el plan de Dios en el tiempo. Aplicación a la vida. Espiritualmente, esto nos da la seguridad de que nuestras vidas están en las manos de un Dios que tiene un plan, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar descontrolado. Nos llama a vivir con fidelidad y testimonio, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Dimensión mental. Mensaje principal. El texto desafía nuestra mente a no interpretar los eventos mundiales de forma aislada, sino como parte de un patrón profético más grande. La mente del creyente debe entrenarse para ver la historia a través de una lente divina, reconociendo que los conflictos y las crisis no son aleatorios. Aplicación a la vida. Este capítulo nos anima a ser analíticos y a discernir los signos de los tiempos. Nos exige pensar de manera profética, no solo para predecir el futuro, sino para entender el presente y vivir con propósito y sabiduría. Dimensión física o material. Mensaje principal. La lección no es solo sobre conceptos, sino sobre realidades físicas como la guerra, espada, el hambre, balanza y la muerte.
También describe eventos físicos y cósmicos al final, como terremotos y cambios en los cuerpos celestes. El sufrimiento de los mártires también fue una realidad física de persecución y muerte. Aplicación a la vida. El mensaje nos llama a una respuesta física y tangible. Nos pide que no seamos indiferentes al sufrimiento humano que se describe en el capítulo. También nos insta a prepararnos físicamente para el regreso de Cristo y a tomar en serio las advertencias sobre el juicio final, que tendrá consecuencias físicas y materiales para aquellos que se oponen a él. Apocalipsis 6. ¿Quién podrá permanecer de pie? ¿Quién podrá permanecer de pie durante el gran juicio que se avecina sobre el mundo? En Apocalipsis 6, encontramos las fases sucesivas de la historia de la Iglesia de Dios aquí en la tierra. Al igual que los mensajes a las 7 iglesias, las escenas reveladas cuando se abren los sellos pueden considerarse de aplicación tanto específica como general, véase Apocalipsis 1, versículo 11. Vamos a considerar los sellos como las fases por las que puede pasar un cristiano en su camino espiritual con nuestro Salvador. En Apocalipsis 5, vemos que Dios tiene un rollo en su mano derecha, y que el Cordero era el único digno de abrir sus sellos. Apocalipsis 5, versículos 6 a 10. En Apocalipsis 6, Jesús, el Cordero, comienza a abrir cada uno de los 7 sellos. 6 de los sellos se abren en el capítulo 6. En Apocalipsis 8, Jesús abre el 7º sello. ¿Qué significan estos sellos para nosotros, los cristianos del siglo XXI? Primer sello, el vencedor, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. En nuestro caminar cristiano, nos encontraremos en las diferentes fases descritas en estos sellos. Habrá momentos en los que nos sentiremos como el jinete del caballo blanco. Estamos experimentando nuestro primer amor por el Señor, como vimos en la fase de la iglesia de Efeso. Nuestra fe es pura y nuestro amor por Jesús nos lleva a vencer todo lo que se interponga en nuestro camino. Segundo sello, conflicto, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Hay momentos en que los cristianos se enfrentarán a conflictos y persecuciones debido a su fe y porque su estilo de vida es diferente al de quienes los rodean. Nos hemos encontrado en situaciones en las que, solo por ser cristianos, la gente nos desprecia y muestra su desagrado en la forma en que nos trata. Es entonces cuando Jesús debe brillar más. Debemos hacer saber a los demás que, a pesar de la forma en que nos tratan, los amamos como Jesús los ama. Este es un momento de intensa oración y estudio de la palabra para permanecer fieles durante el conflicto. El Espíritu Santo nos dará el poder para tener éxito en nuestros conflictos diarios. Hechos 1, versículo 8. Tercer sello, escasez, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Hoy, más que nunca, tanto cristianos como no cristianos se están dando cuenta de que sus salarios ya no les permiten comprar los artículos necesarios para su sustento. Los precios de los alimentos y la ropa se están disparando. Por no hablar de los precios de los servicios públicos y la gasolina. La clase media se está convirtiendo lenta pero constantemente en clase media baja y clase pobre alta. A pesar de nuestra crisis económica, el Señor prometió proveer para nosotros diariamente. Leemos en el Padre Nuestro, Mateo 6, versículo 11, que debemos orar por nuestro pan de cada día, no solo el pan físico sino el pan espiritual. Durante los periodos de escasez es cuando aprendemos a confiar en el Señor para nuestro sustento. Cuarto sello, muerte generalizada en la tierra, Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Solo tenemos que echar un vistazo a las noticias para encontrar la muerte y el hambre generalizadas en nuestro mundo actual. Sin embargo, cuando la muerte llama a nuestra puerta, se vuelve real y personal. Puede que todavía estemos de luto por la muerte de familiares y amigos. ¿Cómo manejamos esta fase de la existencia humana? ¿Cómo podemos encontrar consuelo en momentos como estos? ¿Cómo consolamos a otros que pueden no tener la esperanza de la primera resurrección? El único modo de intentar manejar y superar los sentimientos de angustia, soledad y vacío que experimentamos cuando perdemos a un ser querido es caminar más cerca de Jesús. Jesús ha prometido que cuando regrese, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículo 4. Consolaos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 18. Quinto sello, el clamor de los mártires, Apocalipsis 6, versículos 9 a 11.
Hay tanta injusticia en este mundo que nos resulta difícil permanecer indiferentes. Hoy mismo hemos oído en las noticias la muerte de una niña víctima de la violencia armada. Hace unos días, nos enteramos de que un padre fue enviado a El Salvador por error como parte de un grupo de inmigrantes ilegales. Y a la familia le dijeron que se trataba de un error administrativo, pero el gobierno ya no podía hacer nada porque él estaba bajo la jurisdicción de otro país. Clamamos justicia en todas partes del mundo. Hay personas que mueren por su fe. Hay personas que son víctimas inocentes de todo tipo de crímenes. ¿Cómo afrontamos estas situaciones como cristianos? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Además de orar, descubrimos que un grupo de mujeres decidió tomar medidas para ayudar a otras mujeres a superar el abuso por su género. Compartimos un breve vídeo sobre lo que hicieron estas mujeres en otra parte del mundo para concienciar a los demás sobre lo que están pasando. Como los mártires de Apocalipsis 6, versículo 10, podemos preguntarnos, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta es la respuesta de Jesús, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículo 11. Seamos claros. No es la voluntad de Dios que haya mártires. El hecho de que Dios conozca el futuro desde el principio no significa que sea su voluntad que suframos de esta manera. Satanás es el culpable de todo esto, y debemos echarle la culpa a quien corresponde. Pero el Señor ha prometido que todos aquellos que sean mártires por su fe recibirán vestiduras blancas y la vida eterna al final. La primera muerte no es el final. Permanezcamos fieles hasta la muerte, y recibiremos la corona de la vida. Apocalipsis 2. Versículo 10. Sexto sello. Trastornos cósmicos. Apocalipsis 6. Versículos 12 al 14. Apocalipsis 6, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En nuestros días, hemos visto señales en el cielo y en la tierra que parecen ser una advertencia de eventos cataclísmicos mayores. Hemos visto en las noticias cómo los terremotos han devastado países como Myanmar, 28 de marzo de 2025, y cómo los tornados han devastado partes de Missouri, Tennessee y Arkansas en Estados Unidos, 3 de abril de 2025. Debido al calentamiento global, estamos experimentando todos estos eventos. En Mateo 24, Jesús predijo que estas señales en el cielo y en la tierra iban a ocurrir. Leemos esto en los versículos 7 y 29. Habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Conclusión. ¿Cuál será nuestra reacción ante los acontecimientos finales de la historia de la Tierra? Debido a todas estas perturbaciones cósmicas, Apocalipsis 6, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 22, versículo 12, nos dice que Jesús: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El juicio finalmente se llevará a cabo. Todos recibiremos una recompensa de acuerdo con las decisiones que hayamos tomado durante nuestra vida. Pero la pregunta es: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, versículo 17. Si hemos estado caminando fielmente tras las huellas de nuestro Señor, no tendremos necesidad de escondernos de nuestro Salvador cuando regrese para llevarnos a casa. Tomaremos nuestra posición y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, versículo 9. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones,
Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículos 13 y 14. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, versículo 42. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.